Hola, ¿cómo están? Traemos el siguiente ejercicio del tema de secuencias para el examen de la UDA. Dice, la figura presenta una secuencia de cuadrículas que continúa de manera indefinida. Entonces aquí nos muestran 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5. Muy bien. Aquí vemos un cuadrado de 2 por 2, ¿cierto? Aquí vemos un cuadrado de 3 por 3. Aquí en la figura 3 hay un cuadrado de 4 por 4. Muy bien. Nos dicen la cantidad de veces que aparecerá el número 52 en la cuadrícula determinada por la figura 50 es. Muy bien, figura 50, ¿cierto? Entonces primero pues tenemos que ver cómo está compuesto esto. Mire, aquí empezó por 1, ¿cierto? Y termina en 3. Estos dos números son impares. Esta empieza por 1 y digamos que finaliza en 5. Este también es impar. Aquí empieza en 1 y termina en 7. Mire que si usted se va a ver, aquí están, empezamos, digamos que, fijémonos solamente en los números de la esquina inferior derecha. Mire, 3, 5, 7. O sea que aquí en la próxima, en la figura 4, debería ir el 9, ¿cierto? Como último. O sea que esto es la secuencia de los números impares. Pero mire que en la esquina no empieza en el 1, ¿cierto? En esta esquina inferior empieza desde 3. Recuerden que la fórmula de los números impares es 2 que multiplica, bueno, 2n más 1 o menos 1 dependiendo de donde queramos empezar. Miren que como vamos a empezar desde 3, entonces sería más 1. Este n que es el número de la figura. Miren que si nosotros reemplazamos, para saber qué número va aquí al final sería 2 por 1 más 1. 2 por 1 es 2 más 1 es 3. Si vamos para la figura 2, aquí reemplazamos por 2. 2 por 2 es 4 más 1 es 5. Y así entonces nos están pidiendo en la figura 50 para saber cuál es el número que va aquí al final, ¿cierto? Simplemente reemplacemos, nos daría 2 por 50 más 1. O sea que el último número que iría en ese, aquí al final de la figura 50 sería 2 por 50 es 100 más 1, 101. Sería el 101, ¿cierto? Ya sabemos que entonces iría al 101, pero fíjense chicos, lo importante, vean, esta figura 3, miren que el número que está después de él, ¿cierto? Del número de la figura, en este caso es 4, miren que aparece 4 veces. El número, esta es la figura 2, miren que el número que está después del 2, que es el 3, está 3 veces. O sea que el número que está después del 50 es el 51. ¿Cuántas veces debería aparecer? Debería aparecer la misma cantidad de veces, ¿cierto? Que uno más que el número de la figura. Como la figura es la número 50, entonces ese número aparece una vez más, ¿cierto? Una vez más que el número de la figura. Miren que por ejemplo, esta es la figura 3. El 3 aparece 3 veces, ¿cierto? A esta por ejemplo la figura 2, el 2 aparece 2 veces. O sea, fíjese que el número de la figura y el número que le corresponde a ese número de la figura aparece el mismo número de veces que el número de la figura. Es decir, el 50 debería aparecer 50 veces. El 51, que sería el siguiente, hagamos como la analogía con esta cuadrícula. Mire, aquí al 3, el 4 aparece una vez más, lo mismo acá, mira, aquí está el 2, el 3 aparece una vez más, aquí el 2 aparece dos veces, aquí el 3 aparece tres veces, lo mismo acá, el 1 aparece una vez, el 2 aparece dos veces. Entonces, como es la figura 50, el 50 va a coincidir con el número de la figura, ¿cierto? Va a aparecer 50 veces. Porque miren que esta es la figura 3 y el 3 aparece 3 veces. Esta es la figura 2, el 2 aparece 2 veces. La figura 1 y el 1 aparece una vez. Miren que eso se cumple. Entonces el 50 va a aparecer 50 veces, ¿cierto? Aparece 50 veces. El 51, ¿cierto? Que es el que sigue, aparece una vez más que este. Porque miren que aquí está la figura 3, el 3 aparece 3 veces, pero el 4 aparece 4 veces, ¿cierto? El 4 aparece 4 veces. Entonces el 51, pues miren que es como una vez más, ¿cierto? Una vez más que el número de la figura. Entonces, aquí por ejemplo el 3, esta es la figura 2, aparece una vez más que el número de la figura. Entonces el 51 aparece ahí 51 veces. Pero ¿qué pasa? Fíjense en que el siguiente número, o sea, el que está 2 más allá del número de la figura, porque está la figura 3, entonces el que está 2 más allá, o sea, el 5, aparece la misma cantidad de veces que el número de la figura.
Miren que el número de la figura hasta la figura 3 aparece 3 veces y fíjese que el 5 también aparece 3 veces. Esta es la figura 2, ¿cierto? El 2 aparece 2 veces, pero vea que el que está 2 más allá, que es el 4, aparece también 2 veces, o sea, coincide con el número de la figura. ¿Eso qué quiere decir? Que el 52 va a coincidir con el número de la figura. ¿Y cuál es la figura? La 50, entonces va a aparecer 50 veces. Y esta sería la primera respuesta para este ejercicio. Ahora, la siguiente pregunta dice, si se sigue con la secuencia, el número que aparecerá en la esquina inferior derecha, ¿cierto? El que ya analizamos, de la cuadrícula de la figura 100 sería, entonces, como sabemos que esta es la fórmula de los números impares, ¿cierto? Pues simplemente vamos a reemplazar. Nos están diciendo que el número de la figura es 100, entonces 2 por 100 y más 1, ¿cierto? El más 1 para que nos dé un número impar, entonces 2 por 100 es 200 y más 1 pues nos daría 201 y esta sería la respuesta. Así entonces pues tenemos la respuesta de estos dos ejercicios. Recuerden chicos suscribirse que vamos a estar subiendo más videos. Hasta la próxima.